Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y vamos a orar, amados, pongámonos en comunión. Bendito Dios, Señor Padre bueno, oramos, Señor, en el nombre de Jesús y te rogamos en esta noche que perdones todo pecado, Señor, que hayamos cometido, que seas tú limpiándonos, purificándonos, que seas hablando a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, toque a nuestros corazones, que podamos ser edificados, que podamos ser llenos del conocimiento de tu palabra, que tu palabra salga y cumpla, Señor, para lo que tú le envías, que podamos recibir esta palabra con corazones sinceros, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 38. Lucas 6, verso 38. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la Santísima Comunión de su Espíritu Santo. Dice así: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Y cuál es el propósito, el espíritu del mensaje de hoy? Es que empecemos a conocer un poco más al respecto del diezmo, al respecto de la ofrenda, al respecto de las primicias. Aunque a fin de mes, el último domingo del mes, tendremos un culto dedicado a las primicias. Sin embargo, amados, la iglesia necesita conocer. Es una bendición, amados, es una bendición poder entender la palabra de Dios, es una bendición poder conocer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros desconocemos las cosas, entonces cerramos. La Escritura dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y cuando nos falta el conocimiento, entonces vamos a cerrar. Por otro lado, siempre, de vez en cuando, más frecuente que lejos, está el comentario de las personas que no quieren diezmar. Y no estoy contra nadie, mi posición es enseñarle, y cada quien con Dios. Pero las consecuencias de desconocer una ley no nos exime de la responsabilidad. Por decir, si usted desconoce las leyes físicas, si usted va a querer meter las manos en el fuego, ¿qué le va a pasar a sus manos? Se quema, pues, ¿verdad? Se quema, así de sencillo. Supongamos que usted está en un 5º piso y se le ocurre caminar al vacío, al aire. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué cree, que se va a mantener como pajarito volando? Entonces se va a desplomar. Y quién sabe qué le pase. Probablemente hasta ahí quedan las cosas. Entonces, cuando nosotros desconocemos leyes, esas leyes traen consecuencias que a veces nos originan graves problemas. Uno de los problemas generales de las naciones, de las familias, es que no hay
la economía no es solvente y la economía decrece porque sencillamente, amados, nosotros no comprendemos las leyes y las matemáticas. Por ejemplo, amados, si alguien dice, bueno, hagamos una inversión y mi inversión es 0, ¿cuánto es una cifra multiplicada por 0? Es 0. Entonces, si invierte 1, o sea, viene a hacer lo mismo. No ha hecho nada. Pero ¿por qué Dios, que es el dueño de todas las cosas? Imagínese usted, amados, usted puede pensar que Dios necesita de nosotros. Como dice el Salmo 51, dice, si yo tuviera hambre, te lo diría a ti, te pediría a ti de comer. O sea, Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita que le sirvamos. Nosotros necesitamos servirle a Dios, que es distinto. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en manos de Dios, entonces fluye la bendición. Y una de las cosas que no nos ocurre a nosotros y que nos empobrece es cuando desconocemos las cosas de Dios. Quienes dicen que no debe diezmarse, dicen, no, eso era del Antiguo Testamento. No sé si lo han escuchado. Y eso usted lo ve en conversaciones de pasillo, lo ve en el internet y lo ve en los incrédulos. Pero nosotros somos creyentes y debemos conocer que toda la palabra de Dios, dice la Biblia, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente capacitado para la buena obra de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos esta parte sí y esta parte no, estamos cuestionando la palabra de Dios. Y si ustedes empiezan a analizar los versículos que vamos a ir viendo, nos vamos a dar cuenta que en verdad no hay un fundamento para no dar. Y el por qué Dios requiere de que nosotros demos el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de lo que nosotros hemos recibido. La 10ª parte, amados, está allí porque es necesario que el hombre comprenda que Dios está por sobre todas las cosas y que no haya codicia en el corazón del hombre. Miren, amados, lo que más afecta en una familia, entre hermanos, en una empresa, es el dinero. Las familias fracasan por el dinero. Los matrimonios fracasan cuando no hay plata. Hay 3 cosas por las que fracasa la familia: la economía, la vida sexual y los familiares entrometidos. Son las 3 principales causas por las que fracasa un matrimonio. Y la economía, amados, si no se maneja bien, va a fracasar el matrimonio. Por tanto, nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. A Dios le place bendecirnos. Ese es el deseo de Dios, bendecirnos. Pero el hombre, amados, vive siempre queriendo tener más y no quiere compartir. El hombre se vuelve mezquino. Solo observen esto. Hay un matrimonio, terminan divorciándose, quedan 2, 3 hijos allí, y el papá no quiere pasarle la pensión a los hijos. ¿Se puede imaginar? Si ya se da el gusto de irse con otra mujer,
Pero dele de comer pues a sus hijos. Y no le quiere dar. Tienen que demandarlo, tienen que meterlo preso, tienen que amenazarlo para que él dé la pensión. Si no, no le da de comer a los hijos. ¿Por qué? Porque tiene codicia en su corazón. Si con sus hijos no quiere dar, peor con los demás. El hombre es duro en el bolsillo. Entonces Dios, conociendo cómo es el hombre, le pone un mandamiento, le pone una ordenanza para que ustedes vean la 10ª parte. Entonces, hay ciertas frases que yo he aprendido y acuñado durante el tiempo de vida cristiana. Es mejor ser bendecido con el 90% que ser maldecido con el 100%. Si vemos en el libro de Malaquías, vayamos a Malaquías por un momento. Malaquías 3. En el verso 6 dice, miren cómo empieza. Malaquías 3, verso 6. Dice, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Note esa palabra, subraye la palabra, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí. ¿Y qué dice? Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces pone, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hagamos ahí un alto. Dios hablándole al pueblo. Dice que Él no cambia. Y si Él no cambia, ¿usted cree que habrá cambiado en el Nuevo Testamento? ¿Por qué las personas dicen, no, eso era del Antiguo Testamento, eso era de la ley, ahora estamos en la gracia? O sea, sí recibimos las bendiciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero las obligaciones no las queremos, no queremos reconocer. Y entonces tenemos un problema, amados, porque dice que el corazón del hombre tiene que volverse a Dios. ¿Y cómo es que usted se vuelve a Dios? Como dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Qué significan las fuerzas? La fuerza es con la que usted trabaja. Y ahí está el fruto de su trabajo, en su fuerza. Entonces, si usted no reconoce en sus fuerzas lo que Dios le da, la fuerza, el intelecto, la capacidad para hacer el husky, entonces usted no tiene a Dios por sobre todas las cosas. Leamos de nuevo. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado, subraya apartado, de mis leyes y no la guardasteis. Dice, volveos a mí, subraya y volveos. Y yo me volveré a vosotros, subraya y volveré. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces la pregunta viene, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya le habló clarito. Entonces, ¿cómo se le llama a los que roban? Ladrones. Entonces, ¿cómo puede ser que la iglesia del Señor, que se precia de santidad, sea un nido de ladrones? ¿Sí o no?
Entonces, ¿en dónde está nuestra posición con Dios? Si Él está sobre todas las cosas, si nosotros le estamos robando. Ahora, no es que Dios necesita que usted le mande una tonelada de dinero en un contenedor cada vez y cuando, sino que usted tiene que darle la 10ª parte, porque con la 10ª parte Él lo está probando. ¿Por qué les estoy predicando esto, amados? Porque a mis oídos han llegado por ahí que algunos están diciendo que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar. Que eso era el Antiguo Testamento, que eso es el... Entonces yo les digo, mi amado, con todo mi amor, perdóneme que se lo diga así, véale la economía de los que dicen eso, cómo están. Porque aquí la Biblia me dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Usted cree que le puede robar a Dios? No lo puede hacer, amado, no lo puede hacer. Pero sigamos leyendo. Dice, verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. A ver, hermanos, una cosa es que usted peca y tiene maldición por el pecado. Y otra cosa es que usted roba y tiene maldición sobre maldición. Malditos con maldición. Va multiplicada la maldición. No es lo mismo, amados. Y es la única parte de la Biblia en donde hay una maldición de parte de Dios. ¿Usted ha visto alguna parte que dice maldito? No, Dios no maldice, amado. Pero aquí pasa esto, amados. Y la maldición viene de una manera que lo va empobreciendo al hombre. Lo va secando. Le va cayendo todo tipo de plagas. Todo tipo de pérdidas. Cuando cree que ha amontonado, dice, yo con un soplo te lo disipo. Y todo lo que te ganaste te cae en saco roto. Así dice el libro de Ageo. Entonces, tenemos que darnos cuenta la maldición que está allí. ¿Y por qué es, amado? Entonces, si Él dice, yo no cambio, es porque Él no va a cambiar, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esto no va a cambiar. Los benditos de Dios serán benditos siempre y los malditos serán malditos siempre. A menos que rectifiquemos. Aquí dice, amados, el verso 10, dice, traed todos los diezmos al alfolí. Y que dice, y hay alimento en mi casa. Pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, yo os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición hasta que sobreabunde. O sea, amados, primero que dice, pruébame. ¿En qué parte de la Biblia dice pruébame? Solo aquí. Solo aquí. Dios no nos está pidiendo que lo probemos. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno. Pero aquí necesitamos darnos cuenta que la provisión de Dios llega de una manera distinta a la que normalmente el hombre calcula. La aritmética aquí en la tierra es 2 más 2 son 4. En el reino de los cielos, 5 panecillos alimentaron una multitud. Ese es el poder de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios puede hacer cosas maravillosas. Dice, pruébame a mí en esto y yo abriré la ventana de los cielos. ¿Está?
¿Se da cuenta lo que es que se abra la ventana de los cielos? En donde está toda la provisión de Dios. Y está abierta la ventana, amados. Y dice, y quedará bendición hasta que sobreabunde. Entonces, yo creo que esto debe desatar en muchos el anhelo de ver cómo Dios puede multiplicar, puede hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos, amado, porque Él puede hacer como Él quiere, pero tenemos que comprender con humildad la palabra de Dios y decir, sí, bueno, le he robado a Dios, le he estado robando, soy ladrón, no he diezmado, no he ofrendado. Entonces, esa parte, amados, y yo pido perdón, amados, porque a mí no me gusta hablar de esto. Porque las personas pueden decir, ay, el pastor ha de querer comprarse otro carro. El pastor ha de tener necesidad y quiere que le den más plata. Y para su información, yo no vivo del diezmo ni la ofrenda, amados. Todo el dinero queda aquí y se invierte en lo que usted ve. Por eso tenemos ciertas comodidades. Porque la casa de Dios tiene que estar bien. Pero a veces no hay para pagar la energía. A veces no hay para limpiar el piso. A veces no hay para tener a alguien remunerado y decir, usted se va a encargar y va a cumplir un horario. Todos los que venimos aquí lo hacemos por amor a Dios. Servimos por amor. Hacemos las cosas por amor a Dios. No venimos por un sueldo. Pero el propósito de los diezmos es que con eso el pastor se ha sostenido, él y su familia. El pastor debería tener un sueldo nominal. El pastor debería estar afiliado al seguro y vivir holgadamente para que él no tenga intranquilidad económica y sepa que su familia está bien sostenida. Ese es el porqué. Ya vamos a ir al libro Levítico, que los levitas, que eran los sacerdotes, estaban dedicados al templo y ellos vivían del diezmo y las ofrendas. Entonces, el desconocer eso hace que empiece a haber pobreza que no alcance, porque el enemigo, que se llama aquí el devorador, empieza a devorar su economía. Dice aquí, amados, verso 10, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No sé si usted comprende lo que es derramar. Es darle así, toma, mirarle el saco a alguien. Le derramó todo encima, todas las bendiciones derramadas ahí. Y es que esto tiene una riqueza, amados, cuando empezamos a reflexionar palabra por palabra, sílaba por sílaba, y vamos entendiendo, amados, lo que Dios nos quiere decir. Verso 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, ese es el demonio, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y miren lo que dicen las naciones, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todo el mundo tiene que decir, wow, estos hijos de Dios, ¿cómo viven? Viven bendecidos, viven multiplicados, viven prosperados.
Lo que toca en su mano es prosperado. Entonces yo decidí que lo que la iglesia me pudiera dar, yo lo pongo nuevamente como parte de mi diezmo. Igual traigo mi diezmo, traigo mi ofrenda, traigo mi primicia. Y yo he visto, amados, cómo Dios ha sido maravilloso. Y quiero que usted abra su Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 16, verso 1, para que usted vea que en el Nuevo Testamento está escrito esto, para los que dicen, no, eso era del Viejo Testamento. 1 de Corintios 16. ¿Ya tiene ahí? Y en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Usted observe, amados, que Pablo escribe hacia la iglesia para animarla a que ofrende. Esa es ofrenda. Ahora, leemos nuevamente Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. ¿Qué dice? Dad y se os dará. ¿Qué significa eso? Que si usted da, a usted se le dará. No es tan difícil entenderlo, ¿verdad? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Acuérdense, amados, que en la época en que se escribió esto, no había tantas monedas para circular, pero habían medidas, habían lo que equivale a un quintal, a una arroba, lo que equivale a una onza. Entonces, cuando usted da, usted puede dar una oncita, pero una onza es las 16 partes de una libra. Pero si usted da una libra, ya es una libra. Si da una arroba, son 25 libras. Porque con esa misma medida usted lo van a medir, pues. ¿No le parece que si usted quiere que le den una provisión buena, aquí te traigo un puñadito de harina, hermano? Una oncita de harina. ¿Le alcanza para hacer lengüita de gato? No es lo mismo, hermano, te traes este saco bien remecido, rebosante, desbordante, como dice la Escritura. O sea, remérselo. Es para su hermano. Va ahí. ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol? Que el corazón se abra. Que entendamos por qué debe ser. Porque con esa misma medida, con ese espíritu que tienes en el corazón, se te va a devolver. Dad y se os dará, dice. Usted vea, es algo que no es una ley. Está puesto ahí como
opción para el que quiere dar. Pero el que da, recibe. ¿Cómo dice el Señor Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando usted da, regresa así, pues. Regresa en la medida. Ah, no, usted va a dar un pantalón y está roto el pantalón. Que se lo ponga de mano roto. No, pues hermano. De algo bueno. No es que ya está manchado. O sea, el hermano tiene que ponerse el pantalón manchado. ¿Y por qué no se lo pone usted? Porque está manchado. Entonces ya no de eso, de algo bueno. Porque con eso se lo va a medir, pues, amado. Con lo mismo. Entonces, la iglesia tiene que cambiar su pensamiento, su filosofía de vida, su anhelo de cómo anda su hermano. No lo mire a su hermano para criticarlo, sino, mi hermano necesita una camisa. Yo tengo una, todo mi hermano. Mi hermano anda con unos zapatitos que están ya viejitos, le voy a traer unos zapatos. A eso se refiere, dad y se os dará. Entonces, la iglesia, amados, es eso. La bendición está allí, amados. Pero nosotros la detenemos. La detenemos porque no somos capaces de desprendernos ni de lo que está ordenado como diezmo. Peor, la ofrenda. La ofrenda sí es voluntaria. El diezmo es 10. Si usted da menos del 10 ya no es diezmo. Y si da más de 10 es ofrenda. Por tanto, usted tiene que decir, aquí está mi 10 y encima mi ofrenda, que es otra cosa. No es lo mismo. Mire, si a usted alguien le debe algo y usted dice, no me has pagado, hermano. No, yo ya se lo di a... No, pues si me debes a mí. Si le quieres dar, dale, pero págame a mí. Eso es lo que dice Dios. Págame el diezmo y si quieres ofrendar, ofrenda también. Que sobre el diezmo tendrás bendición y sobre la ofrenda también tendrás bendición. Pero el pueblo de Dios se empobrece porque no aplicamos los conceptos espirituales y empezamos a decrecer. Los emprendimientos se van palo abajo porque no diezmamos. Por eso la Biblia dice, malditos sois con maldición. Es que la maldición nos persigue, pues, hermano, porque no andamos, si a Dios le robamos, le vamos a robar a cualquier otro. Le vamos a robar a cualquier otro, hermano. Entonces tenemos que darnos cuenta lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vayamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 23. Mateo 23, verso 23. Que mi esposa dice que yo no repito los versículos, entonces se los repito porque dice que se queda en el aire. Dice Mateo 23, verso 23, dice: ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Entonces, amados, el Señor Jesús, ¿de qué está hablando aquí? Del diezmo. ¿Cómo dicen que no hay la palabra diezmo en el Nuevo Testamento? Porque no leen la palabra, porque solo quieren negar y justificar lo que ellos no quieren hacer. Dentro de la iglesia hay gente que dice, no, eso no. ¿Por qué está diciendo que diezman el eneldo, el comino y la menta?
Dice, hipócritas, porque el diezmo del eneldo, del comino, ¿qué cantidad es? ¿Por qué no diezman de la pepa, como decimos? De la buena tajada. No. Y ellos dicen, es corbain. O sea, eso, lo que le doy a mis padres, ese es mi diezmo. Como dicen, mi servicio en la iglesia, ese es mi diezmo. No, amado. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre esta tierra. El judío decía, es corbain. Y decía, no, con lo que yo le doy a mis padres, yo los mantengo, ya con eso está mi diezmo pagado. ¿Dónde se ha visto eso? Es que esa es la forma como el mezquino busca no diezmar y ofrendar. Entonces, por eso el Señor le dijo, hipócritas, mentirosos, porque diezmas de la menta, del comino, del eneldo, y no haces lo que tienes que hacer. Pues es necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Usted tiene que sostener a sus padres. Si ellos necesitan de usted, tiene que sostenerlo hasta el último día de su vida. Así usted diga, han sido malos padres, su deber es sostenerlo para que le vaya bien a usted. Para que le vaya bien. Porque hay hijos que dicen, no, es que mi papá fue malo, mi mamá es mala, entonces no le voy a dar. Cierran el corazón y ahí tiene un grave problema. Ahí tiene un grave problema, porque su vida se le va a cortar. Porque la bendición de honrar a padre y madre es que usted tenga larga vida. Pero el hijo que no honra a padre y madre, por eso usted ve jóvenes que mueren antes de hora. Porque no honran padre y madre. No nos gusta a veces que nos pongan el dedo en la llaga, pero bueno, estamos sacando los cueros al sol. Es necesario que digamos esto. Entonces, ¿qué podemos decir? El diezmo ya expiró, ya no es, ya no tiene vigencia, es cosa del pasado, es parte de la ley. ¿Con quién vino la ley? ¿Con quién vino la ley? Con Moisés. ¿Y Abraham es antes de Moisés o después de Moisés? Es antes de Moisés. Y Abraham dice que le dio la ofrenda y los diezmos al rey de Salem, a Melquisedec, a ese que no tiene principio de días, ni genealogía, ni padre ni madre. Sencillamente le dio los diezmos. O sea, Abraham ya le llevó los diezmos, porque estaba en presencia de Dios mismo. Y dice que el rey de Salem, que Melquisedec le dijo, bendito seas, Abraham, del Dios vivo, te bendigo para siempre. Usted vea lo que es la honra. Abraham lo bendice. Búsquenlo en el libro de Génesis. Lo bendice llevando los diezmos y la ofrenda. ¿Usted cree que Dios iba a coger y se iba a llevar al cielo un poco de monedas oxidadas ahí, chuecas, que han de haber sido en esa época? No, es la acción del corazón. ¿Cómo dice? La ofrenda de Abel me agradó, la de Caín no me agradó. ¿Por qué? Porque ya se sabía la ley de la ofrenda. Tenía que dar lo mejor. Lo más gordo llevó Abel. Y Caín no. Caín llevó el fruto de la tierra.
No es que no sabían, porque si no hubieran los dos llevado el fruto de la tierra. No. Abel llevó lo más gordo, la oveja más gruesa, más grande, más hermosa, de más valor, y lo ofrendó a Dios. Entonces, todos los pueblos, amados, en la antigüedad, en la India, en Asia, en todos los países árabes, los musulmanes, ellos diezman más que los cristianos. Ellos son fieles. Por eso crece. Los musulmanes están creciendo de una manera tremenda en Europa. Y pronto van a estar acá en América. Ellos están evangelizando, amados, muchísimo. Pero ¿cómo se sostienen las iglesias? ¿Cómo se sostienen los siervos de Dios? No todos los pastores son doctores que pueden sostenerse. Hay pastores que viven del pastorado y necesitan abrirse más iglesias. ¿Cómo abriremos nosotros? ¿Cuándo tendremos una iglesia hija de verdad? Aunque ya tenemos una por ahí, pero se nos ha revelado, se nos ha ido. Cuando no tenían, sí, nos pedían. Ahora ya no. Ya ni el saludo. Pero la iglesia necesita parir, hermano. ¿O no? ¿O vamos a ser estériles? De aquí tienen que salir pastores, siervos, para que hagan otras obras. ¿Pero con qué se hace eso? Con el cusqui. La iglesia tiene que tener, amado, para poder decir, bueno, vamos a comprar este terreno, vamos a levantar y vamos a poner a este hombre, a este hermano, este matrimonio que se hagan cargo de esta iglesia, porque han sido fieles, porque han traído sus diezmos, sus ofrendas, porque tienen sana doctrina, porque se les ve testimonio, porque son parte del cuerpo de Cristo, porque están integrados a la iglesia. No puede ser que el cuerpo de Cristo esté así, dividido, hermano. Todos tenemos que tener unidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted tiene un hijo así, que nació de afuera? Ahí está, la iglesia no da cuentas de nada. Y ustedes saben de qué iglesia estoy hablando. Y no quiero criticar a nadie, amado, que es un siervo de Dios igual. Pero ni un solo informe, nunca. Ni para decir tenemos 5, 10, 20 o 100 miembros, nunca. Ese no es hijo, no es una iglesia hija. Una iglesia hija da el diezmo del diezmo. Ese es el orden. Allí va a crecer. Pero cuando no es así, estamos complicaditos. Todos vamos a dar cuentas a Dios, hermano. Pero yo les digo, porque estamos hablando del tema. Y no es que quiero hacer de esto un chisme, ni mucho menos. Pero la iglesia tiene que manejarse así. Tenemos que dar cuentas. Algún pastor dijo, no, yo solo doy cuenta al Espíritu Santo. No, amados. Si vamos a hacer algo. La iglesia necesita, amado. Mi anhelo es que podamos tener los domingos un almuerzo todos, compartir. Gloria a Dios por los que tenemos para comer solos. Pero hay hermanos que a lo mejor no pueden parar bien una olla y nos vamos a gozar con una buena comida todos y compartimos. No para decirle a él, este es pobre, no, sino para gozarnos con todos. Tener un desayuno aquí, que vengamos temprano todos y que usted no tenga que preparar desayuno en casa, sino que ya viene al desayuno aquí y de ahí viene a la palabra de Dios. Tenemos ahí un proyecto, amados, que no lo podemos terminar desde el año pasado por falta de esto, porque no hay dinero. Y la Biblia dice, hay alimento en mi casa hasta que sobreabunde.
y no veo todavía que sobreabunde. Pero esa es la promesa de Dios. Pruébame a mí en eso, dice. Tenemos que probarlo, amado. Si recibimos un dinero extra, tenemos que apartar el diezmo, pues, hermano. La ofrenda, la primicia una vez al año, amado. Tienen que traerla. Ya hemos de hablar de eso. Pero hoy nos tocó hablar del diezmo. Vayamos a Levítico 27, verso 30. Verso 30. Miren cómo Dios dispuso. Ya tienen verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Usted ve, amados, Dios le habla clarito al pueblo para que el pueblo sea bendecido. Como dice el libro de Proverbios, dice, trae el diezmo y tu ofrenda, y sean llenos tus lagares, y abunde el mosto y el aceite. Esa es la promesa de Dios. Somos nosotros los que nos hacemos que no entendemos, y ahí está el problema, cuando no entendemos las cosas. Entonces, Deuteronomio 8, versos 12 al 17. Verso 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, con comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, ¿para qué? Para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les serviréis, y a ellos te inclinarás, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Entonces ustedes vean, amados, una cosa es tener dinero y otra cosa es que el dinero lo tenga uno. Una cosa es servir al dinero. Como dice el libro de Santiago, dice que
El mal de los hombres es el amor al dinero. No dice que es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, cuando nosotros vemos, ese es un mal, porque cuando estamos muy encariñados con el dinero, entonces no podemos pensar, no podemos ni dormir pensando en el dinero y en la ofrenda. Entonces, quiero hoy darles algunos motivos por qué tenemos que diezmar, porque eso expresa gratitud y adoración a Dios, porque Dios es el que le permite tener un ingreso. Porque si nos rehusamos dar el diezmo y la ofrenda, le robamos a Dios. Porque al diezmar, le damos la oportunidad a Dios para bendecirnos. Porque a través del diezmo y la ofrenda, realmente mostramos cuánto amamos a Dios. Tenemos que conocer, amados, que ese es un fundamento que no va a cambiar, que va a estar ahí siempre. Nadie lo va a cambiar. Dios quiere que usted aprenda a desprenderse de una parte de lo que tiene. Porque tiene que haber un corazón dadivoso. Y cuando lo hagamos, dice que no lo hagamos con tristeza. Porque Dios ama al dador triste, alegre, ¿verdad? Amén. Vamos a dejar ahí el estudio, vamos a continuar el siguiente servicio con lo mismo. No se pierda, traiga lápiz y un cuaderno de notas para que usted pueda conocer más. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ella es viva y eficaz. Te bendecimos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos robado. Te rogamos, Señor Padre, que de lo que tú nos vas a proveer, Señor, de eso diezmaremos, Señor. Como diría tu siervo Jacob, si tú me bendijeres, Señor, de las bendiciones que me des, de eso apartaré y traeré el diezmo y la ofrenda, Señor, para adorarte y para mostrar que te amamos, Señor, y que somos obedientes a tu palabra. Padre, bendice la economía de cada uno de mis hermanos. Bendice mi economía, Señor, Padre, que seamos todos prosperados. Perdónanos, Señor, si te hemos faltado, Señor, Padre, pero lo haremos de aquí en adelante, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y oramos, Señor, por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Señor, te ruego que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos. Como dice tu palabra, haya alimento en mi casa, en tu casa, hasta que sobreabunde. Si no, os abrirás la ventana de los cielos y traerás, Señor,